Doctor Héctor Castro, ya casi un panelista de todos los medios de comunicación en los últimos días, y hay que decir que siempre nos responde muy amablemente. Hola, doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, felicidades. Igualmente. Feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el acompañamiento, la Contraloría, muchas gracias por las críticas. Son incómodas, pero son necesarias. Nosotros queremos hacer las cosas bien y si hace falta repetirlo esto hasta el cansancio, esto no va a ser creíble si no demostramos con acciones. Y realmente les digo que la Fuerza País a mí me conmueve, como habíamos hablado aquella vez. La Fuerza País, la vacunadora que cumple órdenes, la vacunadora que hoy está temerosa por muchas cuestiones. Temerosa estuvo al principio de respetar el agendamiento y viendo a un abuelito que no le podía vacunar. Temerosa hoy por estas cuestiones, recibiendo nosotros, y yo soy portavoz de eso, y quiero felicitar a todo el grupo de trabajo del programa ampliado de inmunizaciones, que yo soy nuevo, yo me sumo, pero yo me paro sobre el hombro de todas las personas que trabajan en este programa ampliado de inmunizaciones, en todos los colegas que anteriormente coordinaron este programa. Yo solamente vengo a sumar y realmente les digo, me conmueve cómo trabajan. Y adelante con las críticas, que para eso estamos, ¿verdad? Creo que de alguna manera es lo que va a permitir encauzar todo esto, ¿verdad? Sí. Y que se logre aterrizar en la idea de vacunar a la cantidad de gente que hay que vacunar. Lo primero que consulto, doctor, porque es lo que acabamos de informar, estaba previsto que algunos vacunatorios no atiendan hoy por el Día del Trabajador, como ocurre en el Hospital San Pablo, que fuimos hasta ahí para mirar cómo va el proceso y nos encontramos con que hoy no van a realizar vacunaciones por el Día del Trabajador. No, en realidad la respuesta es, hoy no tienen agendados. Esta situación del agendamiento, ustedes ayer creo que te hiciste eco de una situación del 12 de junio. 12 de junio. Entonces, esa situación hizo que realmente sea muy aleatorio y algunos centros tenían más, otros no lo tenían. Entonces se ordenó el agendamiento y esta decisión de iniciar el lunes, ¿por qué no lo hicimos ya hoy? Justamente porque tenemos el temor de que se aglomeren de esta manera sin que esto implique realmente llegar a la mayoría de las personas. Una cosa es la aglomeración, la asistencia masiva, y otra, muy por el contrario, es llegar a la mayor cantidad de personas en forma ordenada. Nosotros estamos convencidos de que el riesgo nuestro es lo que ocurrió el martes en el Hospital de Trinidad. Estamos convencidos de eso, incluso hay esto fue una negociación mucho más compleja que una entrevista de Santiago González a mí. No, esto fue pelear nosotros, que nosotros queremos vacunar con el sistema tradicional, pero por el otro lado blindar y evitar que ocurra esto que ocurrió, pero que mediante el sistema cualquier ciudadano puede mirar quién está vacunado. Sí. Mediante el sistema nosotros podemos controlar. Entonces, para terminar nomás la idea, no es que se suspendió por el feriado, no tenían agendado. Entonces yo hablé con la gente de DGTIC. Qué raro que el médico, el director del hospital no lo diga así, porque cuando Emil se le pregunta por qué no vacunan, hoy le dice por el Día del Trabajador, porque la respuesta, si fuese así, hubiese... Porque al dar esa respuesta por el Día del Trabajador, como que causa cierta indignación. De sí, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no se ha agendado? Entonces, porque si hoy, dice ¿verdad? él, no, hoy no hay agendamiento, entonces... Sí, bueno, no sé por qué, yo voy a hablar de lo que conozco. Cuando nosotros tomamos la decisión, en realidad el miércoles ya veníamos discutiendo, nos dieron una chance el jueves a la noche se tomó la decisión en una reunión y nosotros le fuimos a presentar la propuesta al ministro, él dio la concesión, después el viernes la conferencia de prensa. Entonces ese jueves mi primera pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con los agendados? Entonces hablando con la DGTIC, que es la dirección encargada del agendamiento, me dijo, bueno, hay agendamientos que cumplir en este. Entonces si ustedes, yo no tengo ahora presente cuáles son, pero hay hospitales, no solamente Capital Central, sino que de las otras regiones que están trabajando el día de hoy, respetando el agendamiento. Otra cosa hubiese sido, si el hospital tenía agendados, y ese agendamiento no se respete por un feriado. Pero ¿por qué no tendría, doctor, agendados el día de hoy? O sea, yo no creo que el Hospital San Pablo, siendo San Pablo uno de los barrios más poblados de Asunción, directamente no haya previsto agendamiento encima
para un día, para mí los fines de semana son fundamentales en este proceso de vacunación, sí, porque hay mucha gente que no tiene cómo llegar hasta un Claro. vacunatorio, porque tiene a su hijo trabajando, a su hija trabajando, no puede llevarle al abuelo o a la abuela a quien hay que buscar, entonces sábado voy a ir. Sábado, domingo. Pero resulta que estás el sábado disponible y el vacunatorio está cerrado. ¿No es un error no agendar un sábado? No, es cierto, si de esa manera lo planteas, por supuesto que yo no soy un necio, no voy a decir que no. El tema es, en las negociaciones que tuvimos nosotros del jueves ya, ¿cómo vamos a seguir con el agendamiento? El agendamiento tuvo ya esta dificultad entre el tire y el afloje de implementar lo tradicional y que fue evidente en lo del 12 de junio. Entonces, como para tratar de salvar esa situación, dijimos, bueno, vamos a implementar ya en este lugar esto que vamos a hacerlo desde el lunes. Entonces, hay agendamientos que ya se hicieron. El agendamiento corre con anticipación. No es que nosotros por ser un feriado, ayer ya decidimos no agendar. Esto ya corre de 48 a 72. Desde hace mucho tiempo. No, ya sé, pero nosotros tenemos por circulares trabajar incluso de lunes a lunes. Entonces ocurrió esto, en serio que esto fue uno de los elementos gravitantes para que haya hospitales que hoy no tengan agendamiento. No es adrede, no es... por eso digo, yo voy a hablar de la información que manejo, ¿Y qué de la otros cuestión. hospitales no atienden hoy debido a que no tienen agendamiento? No tengo ahora la lista, pero les puedo facilitar después. Voy a consultar y les voy a pasar. Doctor, pero ahora no tengo... ¿Cómo se da ese proceso o cómo se daba? Porque en realidad ahora ya se suspendió eso porque el proceso de vacunación va a ser otro. Pero ¿cómo se daba el agendamiento? ¿Era algo que el programa cargaba por algunas características que vos cargabas al momento de la inscripción en la página? ¿O alguien se encargaba de decir, a ver, esta gente va a ir acá, esta gente va a ir acá? Bueno, el agendamiento estaba a cargo de otra dirección. Sí. Y la explicación que nosotros teníamos es una vez inscripto o registrado la persona, eso empieza a evaluar los vacunatorios COVID, no cualquier vacunatorio, vacunatorios COVID más cercanos a su domicilio. Nosotros le emplazábamos al sistema que sea, por ejemplo, en una semana tenemos que tratar de vacunar tantas personas. Sí. Entonces el sistema lo que hacía, según explicación de los expertos, es buscaba el vacunatorio más cercano. Si no encontraba yo un lugar en el vacunatorio más cercano, buscaba el siguiente hasta encontrarlos, y nos encontramos que muchos tenían una distancia pero muy lejana a su domicilio, cosa que no es empático. O sea, se entiende que es un sistema que responde a una orden y esa orden es analizada por operadores, ¿verdad? Y el objetivo nuestro era establecer la mayor cantidad posible de personas vacunadas, y eso hace que el agendamiento sea así. Y el otro efecto que tiene o que tenía, no el agendamiento, sino la situación en la cual se incorporó, es el número de vacunatorios COVID iniciados o establecidos. Nosotros el martes empezamos con las regiones, no todas. ¿Por qué? Porque no todas recibieron ese lunes las vacunas. Llegaron el domingo a la noche, esto lleva su proceso hasta la madrugada. El lunes se empezaron a entregar Capital, Central, Paraguarí, Cordillera, Presidente Hayes, y estos representaban 40 vacunatorios, y ahí empezó el primer día ya la situación del Hospital de Trinidad. Posteriormente se habilitaron 60 al día siguiente. Aún así, aumentaron de 6.000 a 8.000 vacunados. No es una cuestión que nosotros vamos a comparar con otros países, sino que lo que estamos diciendo es que se aumentó con el agendamiento, respetando el agendamiento. Fue un día en ese sentido totalmente diferente, y uso otra vez el ejemplo del Hospital de Trinidad, entre el martes, que hubo muchísima afluencia por gente no agendada, y el miércoles, que vacunaron casi 1.000 personas agendadas y con cumplir de aquellas que quedaron del día anterior. Entonces, eso hizo que nosotros insistamos desde el país a todos los organismos que necesitamos que esto sea más empático para esta población. La población de 75 años y más para nosotros tenía 3 brechas. La primera brecha, obviamente no se inscribía. Sí. Entonces, tenemos que analizar cómo hacer para tenerlos en el registro. Esa es la primera brecha. La segunda brecha, de los inscriptos había un porcentaje de 25% que no asistía.
Entonces, evaluar un poco por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y ahí empiezo, llegó tarde el agendamiento, el turno, me llegó sobre la hora, O no yo me no llegó el pude mensaje. revisar, exacto. Y la tercera brecha es que las personas que recibieron el mensaje decidieron en ese momento ya no ir a vacunarse. Entonces, eso nosotros identificamos eso. ¿Cómo podemos solucionar? Porque nosotros queremos llegar a la mayor cantidad posible de personas. Es hacerlo al método, como mal lo dicen muchos, tradicional. Claro. Y lo tradicional no debe ser peyorativo. Lo tradicional quiere decir que es algo incorporado en las fuerzas laborales del país. Entonces, claro que nosotros atendimos eso porque esa propuesta viene de nuestra gente. O sea, viene del vacunador de la región y te dice, es contra mi esencia. Me decís que respete el agendamiento y viene don fulano que tiene tanto y no está ni registrado y vos no querés que le vacune. Yo quiero contar algo ahí que pasó que ayer me motivó a hacer esa publicación del tema de la clínica 12 de junio. Contacta conmigo una persona que estaba vacunando en esos días en la clínica 12 de junio. Y me dice, mis compañeros están pasando lo mismo que pasamos nosotros. Y los que quedamos expuestos somos nosotros. Llegan señoras que viven a 2 cuadras de la clínica 12 de junio y nos dicen, mi hijo, mi hija, me agendaron para Itagua. Hicimos el primer día la excepción porque nos parecía lógico que tengamos que vacunarle igual. Nos llamaron la atención posteriormente. Sí. Y nos hablaron de un cortocircuito entre 2 jefes del programa ampliado de inmunizaciones. Donde uno decía, claro, vacúnenle si está ahí y reporten al sistema posteriormente, le abren un acta y se acabó la historia. Y otro que nos dice, no, hay que respetar el agendamiento, díganle que se vaya a Itagua. Llorando me contó esta persona. Me dijo, yo tengo abuelos y tengo abuelas y me parte el alma tener que decirle que la burocracia que le agendó mal tiene que cumplirse a pesar de ser un error y que se vaya a otro lugar. Esa es la deshumanización. Y peor aún, me dice, Sí. peor aún, no tenemos gente acá a raíz de eso agendada y si abrimos un frasco corremos el riesgo de perder dosis por no tener gente a la que tengamos que vacunar. ¿A quién nos van a obligar después? A que vacunemos a cualquiera y labremos nomás acta con la justificación de que como no teníamos vacunadores o vacunas o gente para vacunar, decidimos hacer esto. Tenían 260 dosis disponibles todavía para vacunar. Gente que llegaba y decía, yo me puedo vacunar acá porque vivo a 2 cuadras y le enviaban a Itagua o a cualquier otro vacunatorio. ¿Cómo que, doctor, ahí no hay sobre la marcha una decisión humana? Humanizada, como bien dicen Luis y Estela, que logre decir, esto es lógico. Y si el problema del sistema no tiene que caer sobre esa persona que no pudo ser vacunada, tiene que caer sobre el que es capaz de modificar el sistema en ese momento basado en la lógica. Y no es un problema, como se dijo, del agendamiento de la gente. Yo hice el proceso de agendamiento de mis familiares y me consta que no me permitía el sistema enviar mi formulario si yo no consignaba la dirección, el barrio y todos los datos. Sí. Es un campo más nomás incluir eventualmente el vacunatorio más cercano. Un solo campo, nada más que eso. Y al poner el barrio, lo lógico es que me envíen al vacunatorio más cercano. Claro. Pero conozco casos que yo agendé donde quedaba a 2 pasos del vacunatorio y terminaron enviando al centro de Asunción o a Barrio Obrero o a cualquier otro lugar. No es un problema del agendamiento de la gente, es un problema del sistema. ¿Por qué no se pudo resolver eso sobre la marcha aplicando la lógica, doctor? Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Partamos entonces a la decisión que hay que tomar. Bueno, la decisión que hay que tomar en ese momento es evaluar si en ese momento activamos como un plan de contingencia, volver a lo que es el plan, entre comillas, tradicional. Claro. Bueno, sobre el ejemplo que mencionó Santiago, en ese momento nos llaman también a nosotros y nos dicen, esta situación ocurre.
Y por eso es que menciona Santiago que hay como una divergencia de directivas. Porque, bueno, empecemos con el plan de contingencia, el tradicional. Vamos a anunciarlo en conferencia de prensa, pero esto no puede ya ocurrir así, actuemos. Y el otro es el que respeta aún la comunicación. Entonces fui yo quien hablé con él y le dije, es cierto que esto hay que respetar, pero tenemos ahí una situación que atender. Y entonces, por favor, si esto le podés comunicar al director, que nosotros desde el PAI estamos amparando esto. Entonces, por eso se habilitó. Absolutamente, por eso digo coincido. Y además, ¿por qué el siguiente punto? Esto de poner en el agendamiento, indicar el vacunatorio más próximo, eso ya lo establece el sistema y son vacunatorios COVID, no cualquier vacunatorio. Entonces, por eso el número de vacunatorios fue la limitante para linkear, para unirle a esto, y eso fue. Incluso nosotros, el sistema sería humano, entre comillas, porque no lo va a ser, pero va a ser humano si nosotros tenemos los vacunatorios en absolutamente todos los distritos. Ahí sí, no me va a tirar al Hospital Nacional de Itagua y yo estoy acá en Lambaré, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, eso sí, pero no tenemos los vacunatorios COVID, insisto con esos vacunatorios COVID en los distritos porque no hay recursos humanos para cubrir absolutamente todo. Entonces, sí, volver al mecanismo tradicional. Santiago, yo sé que los tiempos no son iguales cuando hay una espera y cuando el responsable de la espera no está contemplando esa espera. Pero te puedo asegurar que esta decisión fue insistente y se llegó a analizar los pros y los contras. Y el ejemplo, vuelvo a insistir, fue en cuanto a organización, fue el Hospital de Trinidad. Y el ejemplo, vuelvo a insistir, es esto de la transparencia. Por eso no hay que satanizar al agendamiento, hay que corregir cosas, pero en esta población en particular debemos avanzar con el método tradicional correcto, entiendo. En ese punto, recuerdo cuando usted vino con la viceministra Lida Sosa acá. Qué mal pasamos esa vez. ¿Por qué? Porque era mi primera intervención aquí con ustedes. Y recuerdo que le dijimos, doctor, en Paraguay, me acuerdo yo. Hace 30 años aprendimos a votar. Todos los años, casi cada 2 años votamos y que nos vamos con nuestra cédula, sabemos en qué mesa tenemos que votar, etcétera. Cumplimos a rajatabla y decíamos la cédula, porque, o sea, yo entiendo lo del agendamiento, yo creo que tenemos que dar ese salto tecnológico en Paraguay. Sí. Solamente que yo no sé, en momentos de crisis como esta, en la que necesitamos que la gente se vacune. Sí. Por un lado, tenés toda una campaña contra las vacunas, a gente agendada que de repente no se va, y gente que se va y no se le puede vacunar por la burocracia. Sí. Entonces, me parece que va mucho más allá de los problemitas técnicos que se pueda tener, sino que la filosofía de lo que debe ser en este momento. Sí, Estela. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso se vuelve al sistema tradicional. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Hay que entender que nosotros estamos insertos en una serie de instituciones articuladas en una campaña nacional de vacunación contra el COVID. Que nuestra voz es escuchada, es respetada, es analizada y que nosotros insistimos con esto, ¿verdad? Y vuelvo a insistir yo, este sistema electrónico de inscripción y de agendamiento, en la inscripción nos permite esa transparencia de evaluar si Héctor Castro ya recibió la vacuna y le correspondía o no. Y eso para nosotros es una garantía, Estela, de trabajar tranquilo, esa fuerza operativa que está ahí. Solo que estas decisiones que ya corresponden al agendamiento, y el agendamiento a su vez está articulado por otras situaciones que yo no las manejo porque no tengo competencia, pero sí exijo una explicación como ustedes están exigiendo para que la población lo sepa. Entonces, finalmente digo, si los tiempos no fueron así inmediatos, como decís, Santiago y Estela, lo que nosotros queremos volver y decidimos volver a eso que estás mencionando, pero sin dejar el registro. Yo creo, doctor, que ahí hay un punto que se presenta como algo que choca y no choca, se complementa. No es que porque facilito me quedo sin registro. Claro. Incluso
creo que está bien insistirle, y lo hacemos todas las veces que podemos, a la gente para que se registre y para que dé una mano a el que eventualmente no puede registrarse. Pero si llega una persona a un vacunatorio y esa persona no está registrada, pero cumple con los requisitos para vacunarse, Le vacunamos. tendrían que ahí registrarla en el vacunatorio. Abrir un centro de registro ahí. Claro, en el teléfono tiene la persona, usted señora, ¿de dónde viene? De tal lugar. Su cédula tiene 84 años, claro que se puede vacunar. ¿Está registrada? No, no está registrada. ¿Qué hacemos con ella? ¿Le mandamos a su casa? No, no le mandamos a su casa. Le registro yo acá un ratito y está registrada. Ocurrió algo en Ciudad del Este y si tenemos el material, yo quiero compartir esa nota de una señora que fue hasta el vacunatorio de Ciudad del Este, de uno de los vacunatorios, y dijo, yo vengo en busca de la vacuna. Y me dicen que no puedo vacunarme porque no estoy registrada. Tengo la edad, cumplo con todos los requisitos. Me mandaron a mi casa y ya no voy a venir porque no tengo más forma de venir. Sí. Entonces, esas son las cosas donde uno dice, yo no me puedo apegar tanto a la burocracia si tengo forma de solucionar sin renunciar al registro. Sí. Esa es la parte donde nos cierra, doctor. Bien. Siguiendo lo que decís, todas las personas que acuden, nosotros decimos siempre 75 años y más registradas por terminación de número de cédula acudan. Llega una persona que no está registrada, nosotros no le vamos a negar la vacuna. Porque justamente eso es evitar oportunidades perdidas. ¿Cómo vamos a hacer? Claro. Entonces tenemos que hacer el empeño, y le hablo a todos los compañeros, que le ayudemos a esa persona que se le registre. ¿Por qué es importante que se le registre? Porque eso ya forma parte también de un universo real en cuanto a futuras intervenciones de la vacunación. Porque la vacunación no termina ahora con esta fase. Claro. Nosotros continuamos todo este año, tal vez el año que viene, y no sé por cuánto tiempo más en esta situación de pandemia. Por eso es importante. Pero para nada esto tiene que suspender la vacunación, porque, por eso decía yo, la esencia del vacunador estaba realmente en un disenso, pero terrible, porque ellos tienen como premisa evitar oportunidades perdidas. Claro, Eso. porque ustedes tienen una visión general, macro del tema. Cada familia tiene una historia. Sí. Y esa historia, quizás vos, doctor, conocés perfectamente cuál es el denominador común, el dilema interno que hay en cada familia. O sea, para que yo llegue a convencerle a un familiar que se tiene que vacunar, posiblemente tiene que tomar intervención. Sí. El hijo, la hija, el nieto, la nieta, y finalmente la nieta de 3, 4, 5 años es la que termina convenciéndole a la abuela. Todo un operativo para llevar ese adulto mayor hasta ahí. Y finalmente, cuando se cae la posibilidad de vacunación, imagínate lo que es volver a llevarle a ese adulto mayor otra vez. Y el éxito de todo esto depende de la mayor cantidad de gente que se vacune. Sí. Si no tenemos un universo de gente lo suficientemente importante vacunada, no vamos a salir nunca de esto. Sí. Bueno, yo quiero insistir, nosotros vamos a evitar oportunidades perdidas. La gente tiene que acudir a vacunarse. Le pido por favor a las familias que le ayuden, que le den este mensaje asertivo. La vacuna le va a evitar formas graves. Y me permiten mirar a la cámara y decirle a ustedes, al hijo, al nieto, a todo el entorno, a los amigos, que le ayuden a estas personas de 75 años y más que se vacunen, que se registren. Ya sé que es burocrático, nos va a servir. Y si llega una persona a un centro vacunatorio COVID, no está registrado, a todos los compañeros ayudémoslos para que esto pueda ser un hecho. Gracias. Sí. ¿Tenés el testimonio de esta mujer que queríamos compartir? A ver, escuchemos un poquitito. 84 años tengo. Allá. Yo no llamo ahí se la vacuna, pico. Va a ir copia. Para cuando ya jugó ahí, va a ir como porque ahí no será así, porque no será así, no mediante se vale. Mediante ahí me costuve todos los días. Hay cuidar. Hay cuidar. Ante o hija uva puja, ayuguaja yugo abe, hay que tener hija yurei.
No hay por ahí la peso ya puedo vender. No hay por ahí la peso ya puedo yuje. Parejo entero vete humano. Añade ya no yo esa no supe. Doña andei cuál ella inscribía na Jaguara donde cuál voy a ir. Dai quai. Se no hay quai. De malan de dar yo haño muy mala mandera. Sí, hay muare cota derecho. Anda ya de cobey malañan de edad de derecho más vemos no pena veían de porque no ñande de provecho veima. Muy por donde yo doña. Ramancito. Pareja, no tengo los mensajes yo llegué a una ella. Vaigo, allá para se ayer ñande ya hoy. ¿Vais a entender doña? María Lucila Martínez de López. Doña María está en la situación, pero ella es cuña caraí de da cuando y cuaya le inscribían a ella. Está ahí hoy. Orendo y cuay hoy. Orendo y cuay la doña inscribían a Gracias, doña. Gracias, doña. Esta es una oportunidad perdida, doctor. Absolutamente. No es solamente una oportunidad perdida. Es la historia de nuestra gente. Y yo dentro de esto, del grupo del programa ampliado de inmunizaciones, como médico, como pediatra, como infectólogo, como fanático de la vacunación, que todos los que trabajan conmigo lo saben, esto duele muchísimo. Esto duele muchísimo y voy a hablar personalmente, esto tenemos que evitar. Es una situación que tenemos que atender y que seguramente no podemos replicar realidades de otros países, pero sí nuestra realidad tenemos que atender. Y en este momento es esto lo que tenemos que evitar. Es una situación que estoy seguro que esto le está conmocionando a los vacunadores de cualquier parte del país. Estoy seguro porque yo sé, porque ellos me hablaron y me sentí conmovido con lo que me contaban de las realidades. Y es cierto lo que dice la señora, en todo. Dice, seguramente ya no somos de provecho para la sociedad. A mí esa es la parte que más me afectó en el sentido de que nosotros ya, los viejitos, somos seres descartables. No es ya anda así, hora de provecho, veima. Claro. ¿Sabe qué es lo que indigna más, doctor? Que después, y yo entiendo que no es la política, sino que es lo torcido de lo que se hace, y por eso se denuncia. Después esta señora se entera que a una senadora van hasta su casa a vacunarle. Vacunación VIP. Entonces, ¿cómo le explicas a esta señora o a cualquier otra persona que se fue con ganas de buscar la vacuna y que probablemente hasta ahora nadie se fue hasta su casa para decirle, señora, le pedimos disculpas, no tenía que pasar, vinimos a buscarle para vacunarle? Esa debería ser la reacción. La señora ve hoy en los diarios y dice, senadora fue vacunada en su propia casa, fulanito en su propia casa. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Ahí es donde hay que reaccionar, y yo entiendo que a veces puedan estar sobrepasados. Yo valoro que el doctor nos dé la cara porque nos suele pasar muy a menudo. Y por eso solemos reclamar, ¿dónde está la pata comunicacional? ¿Dónde está la pata del soporte del software que le decíamos en aquel entonces? Porque la sensación que queda es que lo que mueve es el espíritu del vacunador. Yo cuando veía el caso de 12 de junio decía, acá hay gente con sensibilidad, Sí. porque es gente que quiere hacer su trabajo y le cortan las alas. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Están en el terreno y están en contacto directo con la gente. Eso te cambia la perspectiva. No es lo mismo estar en un escritorio diseñando que tratar directamente con doña María. Y tener Esa es la diferencia. ahí la vacuna y no tener poder ahí la vacunar. vacuna y no le podés vacunar. Esta señora hay que buscarla en la casa, doctor. Sí. No podemos dejar pasar la oportunidad que hoy esta señora esté vacunada. Sí. Aparte un mensaje muy claro también.